La Unión Europea, de la paz perpetua a la fábrica de armas. Tras la caída del muro de Berlín de 1989 y la posterior disolución del bloque soviético, se produjeron importantes cambios en la política de compra y venta de armas en Europa. Los acuerdos más relevantes fueron el Tratado de Ottawa, firmado en 1997. Este tratado estableció una prohibición internacional sobre el uso de almacenamiento, producción y transferencia de minas terrestres antipersonales. El Código de Conducta de la Unión Europea sobre la exportación de armas, adoptado en 1998, este código estableció criterios para la venta de armas por parte de los Estados miembros de la Unión Europea. El código estableció que los Estados miembros deben considerar factores como los derechos humanos, la seguridad regional y la estabilidad en el destino final de las armas antes de autorizar su venta. El Acuerdo de Wassenaar, firmado en 1996, este acuerdo estableció un régimen de control de exportación de armas convencionales y tecnología relacionada. El acuerdo fue creado por un grupo de países que se autodenominaron el Grupo de los 40, los G40. Su objetivo es prevenir la proliferación de armas y tecnología relacionada a países que puedan representar una amenaza a la seguridad internacional. El Tratado de Ámsterdam, firmado en 1997. Este tratado incluyó un capítulo sobre la política exterior y de seguridad común. Entre otros, el capítulo estableció que la Unión Europea debía trabajar para evitar el comercio de armas que pudieran ser utilizadas en conflictos armados, en particular los que pudieran tener un impacto negativo en la estabilidad regional. En cuanto a la venta de armas, la Unión Europea tiene un régimen estricto de control de exportación de armas y sus Estados miembros han acordado no exportar armas a Rusia. Además, la Unión Europea ha restringido la exportación de tecnología de doble uso que podría utilizarse para fines bélicos. Estos acuerdos y tratados fueron importantes para establecer un marco legal y ético para la compra y venta de armas en Europa tras la caída del muro de Berlín, y para prevenir la proliferación de armas y tecnología relacionada a países que pudieran representar una amenaza a la seguridad internacional. Pero ¿qué está pasando con la Unión Europea en la actualidad con la escalada armamentística en el conflicto de Ucrania y Rusia? En la actualidad, los países de la Unión Europea se han convertido en una especie de jungla para la venta de armas, violentando los acuerdos firmados tras la caída del muro de Berlín. Bruselas prepara la compra de suministros armamentísticos por el valor de 2 millones de euros. La nueva pandemia bélica, al igual como pasó con las vacunas contra el COVID-19, está dejando sin municiones el mercado. Todos los países quieren aumentar su armamento, pero ello ha subido hasta el 2% el gasto armamentístico respecto a sus PIBs en años anteriores. El fabricante español Expal ha recibido una oferta de compra de 1.200 millones, el doble de su valor hace 2 años, según la información periodística El País. Los 10 mayores compañías de armas de Estados Unidos y Europa elevan su facturación de 7.5% en 2022. La industria de las armas está dejando más ricos a los países productores de armas como España o Estados Unidos. Por otra parte, la crisis bélica está afectando financieramente y en seguridad alimentaria a muchos países en vías de desarrollo. Todo apunta a que la internacionalización del conflicto Ucrania-Rusia es más real que nunca. Sobre todo, está en juego sustanciosas cifras millonarias para los países que venden armas. La Unión Europea, que siempre se ha caracterizado por su discurso pacifista, ahora al tener un conflicto bélico frente a sus puertas con el riesgo de propagarse, quiere dar un nuevo paso hacia la autonomía militar, es decir, la compra conjunta de armas como una especie de mercado común armamentístico. El alto representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, afirmó que nadie puede ser neutral ante una agresión como la espantosa guerra de Rusia contra Ucrania. Durante la conferencia internacional de Múnich, en la misma línea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió un esfuerzo conjunto para aumentar la producción de municiones. El secretario de los Estados Unidos, Antony Blinken, inició una discusión sobre los incentivos para mantener abiertas las líneas de producción armamentística. Europa se prepara para un conflicto que cada vez su desenlace será violento, parece inminente. Las conversaciones con el Kremlin y Bruselas están congeladas. El único diálogo que existe es el de la amenaza, los bloqueos y el suministro de armas al gobierno de Zelensky. Si, por ejemplo, de los 193 países de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en cuanto a la condena de la invasión de Rusia a Ucrania, 32 se han abstenido. Entre ellos, China, y 7 han votado en contra de condenar los actos de la invasión rusa. Estos 7 países formarían el eje del mal de la ONU. Estos países serían Corea del Norte, Nicaragua, Siria, Bielorrusia, Eritrea y Mali, así como la propia Rusia,
aunque los países de la Unión Europea junto a Estados Unidos están llevando a Rusia hacia una guerra de desgaste, el gigante asiático de China podría declinar la balanza a favor de Rusia si el conflicto entre China y Estados Unidos persiste en el mar del sur de China. A todo esto, los gobiernos de los países de la región de América Latina no están adoptando ninguna medida si el conflicto se internacionaliza, aún a sabiendas que los efectos económicos ya están dejando notar en sus sociedades. Todo apunta que el golpe político y económico en estados tan débiles como los estados de América Latina podría despertar toda una ola de violencia social debido a las tirantes entre gobiernos y oposiciones, sobre todo si se da una deriva muy aguda en forma de crisis económica y de falta de suministros básicos y de alimentación en las poblaciones provocada por el recrudecimiento de la guerra en Europa. Gracias por su generoso tiempo y atención.